Señor, oremos, ore al Señor ahí en su lugar, dígale gracias, Señor, por este sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Hoy por eso puedo elevar mi voz, hoy por eso puedo estar aquí, hoy solamente por eso puedo llamarme redimido, hijo tuyo, lavado con tu sangre, perdonado. Gracias, Señor, solamente por ese sacrificio. Por eso hoy elevo mi voz para decirte gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por haberme amado, por habernos perdonado, Señor, por habernos sacado, Señor, de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, al reino de luz. Por eso te honramos, te bendecimos en esta mañana. Levante su voz, dele gracias. Si hay gratitud en su corazón, dígale gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio que me has dado de conocerte. Gracias por darme, Señor, ese amor, esa paz que viene solo a través de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Bienvenidos, amados. Pueden sentarse. Salude el que tiene por ahí cerca. Dele una bienvenida. Y vamos a aprovechar el tiempo. Qué bueno verle en este lugar y que podamos estar aquí para escuchar la palabra del Señor. Amén. Yo quiero invitarle que vayamos abriendo las escrituras en Isaías capítulo 14. Ya hemos orado. Y antes de leer ahí en Isaías capítulo 14, yo quiero decirle que en esta mañana, que muchas veces en nuestra vida nos hacemos preguntas, nos hacemos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado? Me imagino en muchas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la razón por qué existimos? ¿Sabe que todo ser humano llegamos a tener esas preguntas en algún momento? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué o para qué estamos aquí? Y la razón por qué esas preguntas vienen, ¿sabe? Es porque hay una insatisfacción constante en nuestra vida. Y la razón verdadera viene desde el origen de cuando Dios creó al hombre y el hombre se desconectó de la fuente divina directamente del propósito de Dios. Lo cierto es que Dios nos creó a todos, todo lo creado, y a todos nos creó con un propósito específico. Por ejemplo, en la mente de un creador, antes de crear un artículo, como por ejemplo este micrófono, primero pensó en el propósito, para qué lo quería antes de hacerlo. Y en su mente estaba el uso, la razón, los beneficios que iba a traer cualquier artículo, como por ejemplo el micrófono, cualquier otro artículo. Y en esa mente del creador también pensó en un diseño. Y fue establecido para que llevara a cabo una función específica. Yo compartí un poquito el viernes y les decía que todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo artículo, cualquier cosa que usted voltee a ver, tiene un diseño en la mente del que lo creó, ¿cierto? Primero lo pensó, qué era lo que quería crear, cómo lo quería, y hay un propósito, una razón específica. Así que propósito es la razón única y específica por la cual algo o alguien es creado. Pero mire qué ironía de la vida, que nosotros podemos ver y sin ninguna
pizca de duda, podemos decir claramente que esto es así como lo acabo de explicar, que cada artículo como este y cualquier otro, una silla, lo que sea, fue creado con un propósito. Pero qué ironía que nosotros mismos, que somos creación de Dios y que dentro de la creación de Dios tenemos un grado de aún glorioso más allá que ni aún los mismos ángeles. Y ahorita lo vamos a ver. Pero la ironía de la vida es que llegamos a hacernos esas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? Y la razón, ya le dije, es porque hay una constante insatisfacción en nuestro corazón. Los seres humanos nos proponemos metas en la vida. Por ejemplo, para darle un poquito de preámbulo, ¿qué cosa no es propósito? Bueno, las metas no es un propósito. La meta de la vida puede ser, por ejemplo, si creemos nosotros que tu propósito en la vida es casarte, ese no es el propósito de la vida. O tener hijos, tampoco. Si te casas, bien. Si tienes hijos, bien. Y aquellos que no se casan o aquellos que no lo tienen. Llegar a tener riquezas, tampoco. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido? Llegar a tener mucho conocimiento, llegar a tener fama, llegar a tener... ¿Qué cosa es propósito? Porque las metas que nosotros nos proponemos alcanzar en este mundo, en esta tierra, son solamente temporales. Escuche, la diferencia entre una meta y el propósito, que las metas son temporales. Una vez que usted alcanza y cumple, ha logrado esa meta, tiene un grado, un poco de satisfacción, ¿verdad? Por haberlo logrado. Usted dice, yo quiero sacar esta carrera, esta maestría, ¿verdad? Este doctorado, o yo quiero poner esta compañía, o yo quiero comprar una casa, un auto, lo que sea. Ya lo acabé de pagar, gracias a Dios. Suspira y dice, gracias que pagué la última cuota del auto y compré un auto nuevo, lo que sea, usado, como sea. Logró la meta y tiene una satisfacción temporal. Pero después se le va a pasar, no va a durar mucho. Porque esas metas, escuche esto, son externas. Y las cosas externas, amado, no puede darnos la satisfacción que es interna en el alma. Por eso cualquier meta externa fuera en la vida, es bueno ponernos metas a corto plazo, a largo plazo, pero simple y sencillamente son de la vida cotidiana. La diferencia entonces entre la meta, que es temporal, y que no te va a producir la verdadera paz, verdadero gozo, la verdadera felicidad, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Solamente ahí. No hay otro lugar. ¿Y por qué se encuentra ahí? Bueno, porque el propósito glorioso con el que Dios nos creó fue realmente este. Dios dice en el libro del Génesis que Dios nos creó. Mire, Génesis capítulo 1. Ahorita vamos a regresar para ver Isaías 14. Pero para que podamos entender un poquito. Solo vamos a ver al inicio estas dos frases que hemos escuchado mucho. Génesis 1, verso 26. Dijo Dios, hagamos al hombre. Tanto hemos escuchado esto, ¿verdad que sí? Que lo repetimos constantemente. Pero si nos ponemos a pensar que es Dios el creador del hombre, y de hecho Dios crea toda la naturaleza, los árboles, los peces, los animales, todo. Y por último, al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre, dos frases. ¿Cómo? ¿Cómo Dios lo diseñó al hombre? A nuestra imagen. ¿Y conforme a qué? A nuestra semejanza. El hombre, el ser humano, entonces porta primero la imagen de Dios. Esto es lo más glorioso.
que Dios cuando crea al hombre, lo crea para aportar, para que porte su vida. El ser humano porta la vida de Dios, no así los animales ni las plantas. Pero el ser humano, Dios puso aliento, sopló en él aliento de vida. Compartió, dio de su espíritu, dio de su vida al hombre. Por eso el hombre también comparte la imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Bueno, Dios quería reflejar su imagen, lo que Él es. Antes de hablar de semejanza, primero la imagen. Usted ha visto este ejemplo que le voy a dar. Muchas veces hay un espejo. Por ejemplo, si hay alguien más al otro lado, o por un ejemplo aquí en esa puerta al otro lado, y yo no puedo ver la persona que está al otro lado, pero si ahí en la puerta alguien coloca un espejo y lo coloca de cierta manera que proyecte la imagen del que está allá, que yo no lo puedo ver a través del espejo, ¿cierto? Muchas veces usted usando el espejo puede ver lo que está proyectando el espejo. Lo mismo sucede en el auto, ¿cierto? Usted no puede ver directamente el auto, pero a través del espejo retrovisor puede ver la imagen. Lo que está haciendo el espejo, ¿está haciendo qué? Proyectando la imagen de lo que usted no puede ver directamente. ¿Cómo es que Dios entonces quería proyectar su imagen? Dice ahí que Dios hizo al hombre conforme lo hizo a su imagen. Y eso es lo glorioso, amado, que hemos pasado por alto, tal vez leyendo mucho estos textos, pero realmente la imagen de Dios estaba en Adán y en Eva plasmada. Y esa imagen gloriosa, perfecta, que estaba en ellos, reflejaba realmente la imagen de Dios. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué mira? Yo sé que se mira algo bonito, ¿verdad? Porque todos los días que usted se levanta y se mira al espejo. Pero usted puede decir que ese es usted. No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hay ahí? Su imagen. Amado, y esa imagen solamente está proyectando ¿qué cosa? La realidad de usted, ¿sí o no? Ahora, no se pelee con el espejo por lo que mira. Y muchas veces le echa la culpa a lo que sea, ¿no? Bueno, ahí es, el espejo solamente refleja la realidad, ¿cierto? ¿Usted se ha metido alguna vez a un lugar que es como un laberinto de espejos? No sé cómo le llaman, la casa de espejos, algo así. Que uno se ven espejos distorsionados, ¿verdad? En uno se mira bien gordo, se mira bien alto, bien chaparro, en otro se ve chueco, ¿cierto? Bueno, así la imagen del hombre, cuando el hombre pecó, se distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Por eso es que hoy en día, cuando vemos la sociedad, podemos ver, y yo le pregunto, ¿será realmente entonces que el ser humano, donde quiera que volteamos a ver, porta la imagen de Dios o es una imagen distorsionada? También hay espejos que aumentan, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Algunos le llaman lupa, ¿cierto? Son magnificadores, magnifier, ¿verdad? Algo así. Es un tipo de espejo que proyecta la imagen, pero la proyecta aumentada, ¿cierto? Bueno, eso es exactamente lo que Dios se había propuesto, que en esta tierra su imagen, lo que Él es, se mostrara. Y eso no fue a través de los animales ni a través de los ángeles, sino a través del hombre, del ser humano. Por eso yo le digo, qué privilegio tan grande que nosotros, hermano, hemos tenido para ser creados conforme a la imagen de Dios, para reflejar lo que Él es. Y esa imagen estaba depositada completamente en Adán, pero también dice que fue hecho conforme a ¿qué? A su semejanza. No hay nada más glorioso
para el hombre, para el ser humano, ser semejante a, ¿se puede imaginar? Semejante a Dios. Mire, ahora sí vamos a leer Isaías capítulo 14. En Ezequiel también hay otro pasaje y en Isaías que habla supuestamente acerca de la creación o el día cuando este ángel que después cayó, se convirtió en Satanás, fue creado. Pero aquí podemos ver un poquito acerca de la soberbia o la intención de Satanás. Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. En adelante dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que decía, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de la nube subiré y seré, ¿qué dice? Ajá, ¿ve usted? Aún Satanás en su corazón, él tenía ese anhelo, ese deseo, esa ambición de ser semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres al Seol, a los lados del abismo. Mire que cuando esa misma trampa, ese mismo engaño, esa fue la mentira más grande que Satanás le trajo a Eva, ¿cierto? Le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles. Sí podemos comer de todo, pero no podemos tocar de este árbol, dijo Eva. Y entonces la serpiente le dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que coman de ese árbol, porque el día que coman, le dice, serán abiertos vuestros ojos. ¿Verdad que le dice así? Lo que pasa es que no le dijo cuáles ojos, porque ellos veían, tenían comunión con Dios. De hecho, ellos se miraban, dice la Escritura, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Primero, porque la gloria de Dios los cubría. Segundo, porque su mirar era un mirar espiritual. Pero el día que ellos pecaron, esos ojos espirituales y esa luz que había en ellos gloriosa se apagó. Y se abrieron los ojos del pecado, de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación siempre a pecar. Entonces, pero le dice, Dios no quiere que coman de ese fruto, porque el día que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Ese es el engaño. La pregunta es, ¿acaso no eran ya ellos semejantes? ¿Y portaban la imagen de Dios? Claro que sí. Pero ese es el mismo engaño, lo que él mismo quiso hacer. Es más, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y ahí Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate desde este pináculo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará que te sostengan y no tropiece tu pie en piedra. ¿Cómo es que le dice, si eres el Hijo de Dios? Porque acababa de escuchar Jesús, escuche, acababa de ser bautizado por Juan y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y cómo viene ahora Satanás con esa misma pregunta, con esa tentación? Entonces, amados, lo que yo quiero en esta introducción solamente que podamos entender que el hombre ha gozado y ha disfrutado tanto de esa gloriosa imagen y de ese propósito de Dios al crearlo a su semejanza. De hecho, ni los ángeles, amados, sino fue el ser humano. Por eso dice la Escritura que aún los ángeles anhelan ver en esta grande salvación. Para ellos es un gran misterio, o sea, que Dios mismo haya decidido enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por la humanidad, por todo aquel que quiere creer. ¿Cuántos han creído en Cristo? Entonces Dios envió a su único Hijo.
Ellos anhelan ver en esta salvación tan grande. ¿Qué hay de bueno en eso? Que aún los ángeles se intrigan en ello. Bueno, es que cuando Cristo Jesús vino al mundo, Él vino para restaurar esa imagen de Dios distorsionada y perdida en el ser humano. Por eso Juan, cuando lo mira, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice también: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerda que le dije cuando usted no puede ver a alguien, pero a través del espejo sí puede ver la imagen, ¿cierto? Bueno, Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. No en lo físico, como Él se miraba, como lo pintan en los cuadros, no. Sino en sus atributos, en su amor, en su compasión, en su misericordia, en todas las áreas de sus atributos. Así que, bien, regresamos entonces, Génesis capítulo 1, ahí donde estamos, verso 26. Dice: Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Ya entendimos el glorioso privilegio de haber ser creados a la imagen de Dios. Amados, no hay cosa más grande y más gloriosa para el ser humano que haber sido creados conforme a la imagen de Dios. Es lo más glorioso que le puede ocurrir al hombre, al ser humano. Y escuche, y lo más terrible que puede ocurrirle a un Dios todopoderoso que dejó su trono de gloria y vino a la tierra para tomar la imagen del hombre, del ser humano. Por eso es que dice la Escritura que Él se encarnó, tomó forma de hombre. Y se puede imaginar, y ese Dios glorioso dentro de ese cuerpo, del cuerpo de Jesús, sufriendo las mismas limitaciones que todo ser humano tiene, porque Él fue 100% humano, enfrentó las mismas tentaciones. Dice la Escritura en el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Así que lo más glorioso que le puede ocurrir al hombre es eso. Sigue diciendo cómo es que Dios lo hizo, ¿verdad? Conforme a su imagen y a su semejanza. Pero el propósito después sigue diciendo: y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios, otra vez dice, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar. Otra vez lo vuelve a recargar: en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero que note usted que Dios nunca le dice al hombre que Él va a señorear sobre otro hombre. No, el hombre estaba puesto para gobernar y para señorear, para proyectar el señorío y el gobierno de Dios aquí en la tierra, sobre la naturaleza, sobre todo lo demás creado, pero no sobre el hombre. Por eso es que después de la caída y por causa del pecado, ahora el hombre se señorea del hombre, ¿cierto? Pero la intención de Dios era que Él fuera el Señor de todos. Mira lo que ocasionó esto. Cuando el ser humano fue creado por Dios, vino a disfrutar de todas estas cosas. Esa imagen de Dios, ¿sabe qué portaba? Portaba amor. ¿No dice la Escritura? Juan dice: Dios es amor. ¿Sí? Juan también en su carta dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuche, todo está en Dios. No es que Dios tiene amor, dice Dios es amor. No es que Dios tiene luz, en Él estaba. La vida está en Él. Dios posee todo. En otras palabras, todo está en Él. Y mire,
El hombre entonces cuando recibe la imagen, la semejanza de Dios, recibe primero, ¿qué cosa? Ya dijimos, la vida de Dios, ¿verdad? Número 2, recibe luz de Dios. Porque la luz es la vida de los hombres. En ese ámbito él también tenía completa paz, una armonía entre ellos y entre el ámbito donde ellos vivían, una completa paz. Ellos experimentaban una seguridad completa de todo. Amado, cuando estás en Cristo, tú estás seguro en Él, ¿cierto? Y para que algo, si realmente estamos en Cristo, para que algo pueda ocurrirle al que está en Cristo, primero tiene que ocurrir algo a Cristo. Por ejemplo, cuando hay un bebé dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Para que algo le ocurra a ese bebé, primero tiene que ocurrirle algo malo a esa madre. Si va a haber algo que va a dañar a ese bebé, va a dañar a esa madre. Nosotros estamos en Cristo. Entonces, en esa semejanza y en esa imagen que recibió, tenía también seguridad, ¿cierto? Y tenía todas las cosas resueltas, provistas. Había provisión de Dios. Dios le había dado deleite también, la capacidad de poder recibir ese deleite. De hecho, ya dijimos que Edén significa deleite. Otra cosa importante, el hombre recibió identidad. Una identidad gloriosa, amados. Creación de Dios, su imagen, su semejanza. Muchas veces cuando vemos hijos de familia, cuando esos hijos de familia muchas veces es una familia excelente, tal vez usted ha conocido, y de repente sale alguno por ahí que, ¿verdad? Como dice la oveja negra de la familia, y entonces los mismos padres a veces le dicen, este es la deshonra de la familia. Pero muchas veces cuando los hijos, ¿verdad?, caminan conforme al diseño de la familia, muchas veces uno lo que ve en ese muchacho, en esa muchacha, ve cómo ellos están reflejando y honrando no solo el apellido de la familia, sino la crianza que le dieron sus padres, ¿cierto? Y entonces uno dice, mira, este muchacho lo crió bien, lo criaron bien sus padres, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está honrando con su vida, reflejando realmente la vida de sus padres. Bien, así también nosotros, amados. El ser humano tenía una identidad como hijos de Dios. Pero todo eso, el hombre se distorsionó, se perdió la imagen de Dios. Y por esa razón es que hay esa insatisfacción de la vida que le decía al inicio. Siempre va a haber momentos en la vida que nos vamos a hacer esas preguntas. ¿Acaso Dios nos creó solo para venir a sufrir aquí en esta vida? Hay gente que se le ha pasado más sufriendo que gozando. Si hiciéramos un análisis, ¿verdad?, una encuesta de cuántos minutos, cuántos días, cuántos años ha sido más el gozo, el deleite, el disfrute o el sufrimiento. Hay personas que han sufrido más de lo que han gozado hasta este día de lo que han vivido. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos creó? ¿Será para eso, para venir a sufrir este mundo? ¿Solo para que tengamos que trabajar y para poder pagar biles? Y después cuando lleguemos al final de nuestros días podemos decir, ¿cuál es el sentido entonces de la vida? ¿El por qué? Ya dijimos que Dios nos creó, ¿para qué? Para que portáramos su imagen, y ahí estaba todo. Pero mire Romanos capítulo 23, del capítulo 3, dice la Escritura, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Esa gloria que portaba Adán y Eva en el jardín del Edén cuando pecaron, fueron destituidos ellos del jardín, ¿cierto? Pero después, así como por el pecado de uno en Adán, todos pecan, ahora también en Cristo Jesús, por la obediencia de uno, todos serán vivificados. Por eso, gracias a Dios por Cristo, que vino para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Ahora, esto no es automático para todo aquel que nada más dice, bueno, yo sí creo que Cristo vino por eso. No, realmente dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios entonces ahora comienzan a ser restaurados conforme a la imagen del que lo creó. Y esa imagen se comienza entonces a restaurar y comienza a recuperar todo aquello que Adán perdió. Mire Romanos 6, verso 23 también. Dice el apóstol Pablo, siguiendo bajo la misma línea, el mismo tema con la iglesia en Roma, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando el hombre peca, la consecuencia es ¿qué? Muerte. Amado, siempre, cada vez que nosotros cometemos un pecado, escuche, eso tiene una consecuencia y no es otra cosa más que muerte. Pero la gracia de Dios a través de Cristo Jesús nos trae vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Mire, en Juan capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Quién es este verbo? Jesús. Es el verbo encarnado, dice Juan. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, mire, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida estaba en ese verbo. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y recibe aliento de vida. En Él estaba la vida de Dios. Pero cuando el hombre peca, pierde esa vida de Dios y pierde esa luz. Por eso dice ahí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mismo Juan en su carta, no lo vamos a leer, pero en la primera carta, capítulo 1, en el verso 5 dice, Dios es luz. Por eso lo primero que Dios crea en el Génesis, en el capítulo 1, cuando comienza creando, dice que la tierra estaba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Número 2, vacía. Número 3, las tinieblas la cubrían. Desorden, vacío y en tinieblas. Y Dios lo primero que trae a existencia es la luz. Por eso dijo Dios, sea la luz. Y después de crear y traer la luz a la existencia, comienza la creación de todo. Y comienza a ordenar la lumbrera mayor para que alumbre en el día, la menor en la noche, las estrellas, divídanse las aguas. Amado, yo pregunto, ¿será que Dios no podía y tomó cuántos días para crear todo? Bueno, es que era mucho trabajo, ¿no? La pregunta es, ¿podría Dios crear todo en un instante? Limpio y ordenado y ya con luz. Sí. Lo que pasa es que ese registro del Génesis, recuerde que mayormente lo del Antiguo Testamento es un reflejo de lo físico, de lo espiritual. Porque el hombre, el ser humano, hoy en día está exactamente así. El ser humano sin Cristo, sin la luz y la vida de Dios, está completamente en desorden, vacío y en tinieblas. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, por eso es que lo que experimenta en su vida es un constante vacío. No importa las metas que llegue a lograr, ya le dije, se acaba la fiesta, se acabó la alegría, ¿verdad? Al otro día. Miren, los compañeros del trabajo dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad que dicen así? Y yo cuando los veo el lunes les digo, hoy es lunes y el cuerpo también lo siente.
Porque a veces uno los mira que, ay, Dios mío, andan que no pueden con el lunes. Les encanta el viernes y odian el lunes. Pero para usted y para mí todos los días es el día del Señor. Amén. Así que, amados, todos los días el ser humano puede experimentar la grandeza de ese Dios en su vida. Dice, mire, Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué dice? No dice que el ser humano tenía tinieblas, ¿verdad? O que usted tenía unas poquitas de tinieblas. En otro tiempo, ¿cuándo? Cuando andábamos sin Cristo, ¿verdad? En otro tiempo erais o éramos tinieblas. ¿Pero qué dice ahora? Ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. No dice que tiene luz, ahora eres luz. ¿Se acuerdan cuando Cristo vino? Él dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero después le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, le dice, vosotros sois la luz de este mundo, de esta tierra. Y una luz no se puede esconder, una luz no se puede poner debajo de la cama, porque se le quema la cama. No se le puede poner una lumbrera, no se puede esconder. ¿Dónde ponemos la luz? Mire dónde están, arriba, para que alumbre a todos los que están en casa, dijo Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes ahora son la luz, porque ahora han recibido la luz de Dios. Nuevamente el hombre viene a ser alumbrado. Esa luz que se apagó cuando el hombre pecó, ahora viene a ser iluminado por Dios. Por eso lo primero que Dios comienza tratando, así como en el Génesis, en su creación, en el desorden, el vacío y oscuridad que tiene el ser humano, lo primero que trae, escuche, son esos chispazos de luz. Cuando Dios empieza a tratar con el ser humano, y yo le digo a toda la gente, ¿sabe que Dios siempre habla, sigue hablando y seguirá hablando? Y primero aparece en tu corazón tratando. Hay una luz en tu corazón, hay una voz de Dios en tu conciencia, en tu alma, en tu espíritu. Y de alguna manera tú sabes que Dios está hablando a tu vida. Y Dios ha venido tratando con el ser humano constantemente. Pero aquel que sigue rechazando la luz, lo único que hay es que tinieblas. ¿Cómo fue creado el mundo? En tinieblas. Escuche, se dice que las tinieblas solamente son la ausencia de luz. ¿Cierto? Cuando nosotros llegamos a este lugar, cuando usted llega a su casa, ahorita dejó apagada la luz, ¿verdad? Para ahorrar el bill. Y está todo oscuro. Mayormente en el closet casi siempre está oscuro, ¿verdad? Ahí está la oscuridad, ¿sí o no? Porque el mundo fue creado en oscuridad. Pero cuando usted enciende el switch y prende la luz, la pregunta es, ¿a dónde se fueron las tinieblas? Acabamos de leer lo que dice Juan. Aquella luz verdadera venía al mundo, ¿verdad? Pero las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz, porque la luz es mayor que las tinieblas. Y Dios es luz. Por eso es que el hombre cuando peca está completamente en tinieblas, está ciego, amado. Por eso es que el hombre se ha desviado y el hombre constantemente está depravando y depravándose cada día más. ¿Por qué? Porque no hay esa luz de Dios. Cristo le dijo a los fariseos, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque no tienen la luz de Dios. Y así entonces, como el mundo fue creado en tinieblas, y al momento cuando sale el sol, lo que alumbra, y no puede, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Pero si apagamos estas luces que están aquí, otra vez vuelve a aparecer las tinieblas. Amado, el ser humano lo primero entonces que empieza a tratar Dios es en tu corazón la luz de Dios. Y la luz es la vida de Dios. Sigue diciendo, verso 8. En otro tiempo erais ¿qué?
tinieblas. Completamente el hombre está en tinieblas, el que no tiene a Cristo. Mas ahora sois luz en Él, en el Señor. Y termina Pablo diciendo, ¿cuántos han recibido la luz de Dios? Mira lo que termina diciendo. Entonces andad como hijos de luz. ¿Cuántos son hijos de luz? Bueno, debe de andar. Mire, yo recuerdo en el tiempo antiguo, a los hijos de las familias se les exigía y le dice, no, usted compórtese como un Abundes, usted compórtese como un García, usted compórtese como un, ¿verdad? Le decía, usted es fulano y compórtese así. Amado, si el hombre tiene el orgullo de exigirle a los hijos que se comporten así, ¿cree usted que Dios tiene el derecho de decirle a sus hijos que si son hijos de luz deben de comportarse y andar como hijos de luz? Sí, sí. Bien, seguimos. Mire, Juan, en su evangelio, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, verso 25. Entonces el hombre lo que perdió primero fue la luz, pero esa luz que es Cristo, Él aparece como esa luz para restaurar y ahora el hombre puede ver. ¿Sabe que cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, camino a Damasco, dice la Escritura que estuvo ciego por unos días, después viene Ananías, ora por él, recibe la vista, y ahora de ahí en adelante Dios le da una encomienda para que vaya ante reyes, ante gobernadores, y que vaya por muchas regiones a predicar el Evangelio. Le dice, para que abras sus ojos y para que puedan ver al justo. Está hablando de los ojos espirituales que Dios nos abre a través del Evangelio, a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Pero Juan capítulo 11, verso 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy el que puede resucitar lo que se había muerto, ¿cierto? Él es el que le dice, Lázaro, ven fuera. Él es el que resucita a Lázaro. Aún, ya dice que se estaba descomponiendo su cuerpo. Pero pregunto, amados, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Porque María y Marta le dijeron, Señor, ya no tiene caso, ya hiede. Ya es de 4 días. Ya pasó. Después de 3 días ya se empieza a descomponer. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Por eso él es lo que Él les dice, yo soy la resurrección. Y yo soy la vida. La vida se encuentra en Él. Por eso cuando Él vino a buscar lo que se había perdido en el pecado. Y lo único que puede restaurar la vida del ser humano es Jesucristo, nuestro Señor. Solamente. Es la única manera. Pero el ser humano, por ignorancia o por voluntad propia, sigue descarriándose y depravándose cada día más, en vez de venir a la fuente. Amado, no hay otra solución. No importa lo que busquemos, los placeres, las metas que tengamos. La Escritura dice que Dios es amor. Primera carta de Juan, dice que el perfecto amor no hay temor. Primera de Juan, capítulo 4. Recuerda que le dije que al principio, cuando en el Génesis, el ser humano vivían en plena comunión, ahí no había pleitos, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Ahí no se echaban la culpa, ¿verdad que no? No, porque todo era una plenitud de gozo. Ellos disfrutaban del amor. La Escritura dice, Dios es amor. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Adán y Eva disfrutaban del amor de Dios, pero en el momento que pecaron y fueron encontrados por Dios, imagínense, ahora se esconden de Dios. ¿Por qué tienen temor? Oí tu voz en el huerto y me escondí. Ahora el hombre se esconde. El libro de Proverbios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué el hombre huye? ¿Por qué el hombre se esconde?
¿Por qué hay temores? Amado, hay tanta gente viviendo con temores de todo. Mire, ¿qué es lo que dice ahí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto, ¿cuál es el perfecto amor? El amor de Dios. La gente está buscando, quiere encontrar el amor en la pareja, ¿verdad? Primero se casan porque ya no pueden vivir sin él o sin ella, y ya después ya no pueden vivir con él ni con ella. Porque las expectativas estaban equivocadas. Amado, no puede encontrar el amor en la pareja. No. ¿Sabe cómo es el amor del ser humano? Si me das, te doy. Si me ayudas, te ayudo. Y si me la haces, me la pagas. El verdadero amor dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué está buscando el amor en otras cosas? Porque está buscando el ser humano la paz en otras cosas. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Porque la paz, mira, uno dice, bueno, dice la gente, cuando yo pague mi casita voy a tener paz. Paga su casa y no tiene paz. Después ya quiere otra. Porque ya pagué esta, ahora sí, ahora tengo por tener. Ya pagué mi carro, quiero otro. Bueno, me voy de vacaciones, estoy estresado, quiero vacaciones. Regresa a vacaciones más cansado antes que se fuera. Amado, no puede encontrar la paz en ningún lugar. No está en la economía, no está en los placeres, no está en los logros, no está en las metas, lo que dijimos al principio. La paz está cuando tú y yo estamos viviendo conforme al propósito por el cual Dios nos creó. Dios dice, para gloria mía los he creado. El ser humano tiene un solo propósito. Mire, yo conocí hace muchos años una persona que siempre que salía el teléfono más caro, los más nuevos, ¿verdad? Van al día con eso, y siempre traía el teléfono más caro, lo más nuevo. Y bueno, claro, presumía porque pues podía comprarlo, ¿no? Pero un día me dijo uno de sus hijos que la mamá no podía, solo usaba el teléfono para contestar y hacer llamadas, no podía ni siquiera mandar un texto. Le dije, ¿cómo puede ser? Si es un teléfono tan eficiente, con tanta capacidad. ¿Se puede imaginar usted, o sea, toda la capacidad que tiene ese aparato y no ser usado realmente para lo que fue diseñado? La pregunta es, ¿nosotros estaremos caminando en ese diseño y propósito de Dios? Y por eso es que vienen esas insatisfacciones. Así que el hombre perdió el amor. Lo contrario del amor es el temor. Porque dice, cuando él ahora está en temor, el hombre dice, oí tu voz y me escondí y tuve miedo. ¿Cuáles son los temores que nos rodean? ¿De qué es realmente que nuestra vida está llena de ese temor? ¿De qué? ¿De qué tipo de temor? Cada vez, hermano, cuando uno platica con las personas, uno se da cuenta de los temores con los que vive cada día. Pero en el amor, en el perfecto amor, no hay temor. Bien. También el hombre tenía paz y seguridad, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten inseguros en la casa? ¿Cuántos tienen cámara en la casa? ¿Verdad que sí? Hoy en día casi todos tenemos cámaras, ¿verdad? Y bueno, y si no, tenemos un perro en la backyard, en la enfrente. Pero donde quiera que vamos, hablamos de nuestros países y hablamos de la inseguridad que hay, ¿cierto? Y producen temores. Adán tenía seguridad y plena confianza, amor, todo eso, pero otra vez eso se perdió por desconectarse realmente de la fuente divina de Dios. Amado, no hay otra solución. Por más que le busquemos, por más cámaras, por más guardaespaldas que contrate, amado, la única paz y seguridad está en Cristo. No hay otro. Mire Santiago capítulo 4, verso 1. Mire, cuando el hombre pecó, Adán y Eva
comenzaron a culparse unos a los otros, ¿sí o no? Hay tres culpas que el ser humano hace. Las excusas y las culpas son en el Génesis las mismas que han sido por toda la vida y seguirán siendo. Cuando Dios le dice, Adán, ¿comiste del fruto que yo te dije que no comieras? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Que dijo, yo no, fue la mujer. Ella tuvo la culpa, ella me dio y yo comí. Y entonces Adán le echa la culpa a la mujer. Y de paso, tú también tienes la culpa, porque es la mujer que tú me diste. Me hubieras dado otra, ¿no? Y sabe que muchos en el matrimonio así están. Hay tanta gente que yo me he encontrado que entran en un momento de duda si se equivocaron con el hombre o la mujer que se casaron. Que Dios les ayude y disipen esas dudas, amado. Sepúltenlas. No, amado. Bueno, déjame decirte, esa no fue la mujer, el hombre que Dios te dio. Es el hombre, la mujer que tú escogiste. Y ahora se aguanta. Ore al Señor, busque de Dios, vuelvan a la fuente. Dios, amado, ese matrimonio en el huerto del Edén, glorioso en la presencia de Dios. Por eso Efesios en el capítulo 5, también Dios le dice el diseño para el matrimonio. Antes de decir que la mujer debe estar sujeta a su marido, como el hombre sujeto a Cristo, antes de eso Dios dice, someteos los unos a los otros. El hombre y la mujer, someteos los unos a los otros en el temor al Señor. Cuando ocurre eso, amado, lo demás es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es la respuesta aún para eso, aún para los matrimonios? Amado, es eso, volver a la fuente divina, someternos al temor del Señor, regresar otra vez. Si pudiéramos decir, de regreso al Génesis. Pero realmente estamos regresando en Cristo Jesús a esa creación gloriosa. Pero Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Entre quiénes? En la casa, con el vecino, con los compañeros de trabajo, con la sociedad. Cuando alguien se atraviesa en el tráfico. Cuando alguien te hace una injusticia en la calle. ¿De dónde vienen esos pleitos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combatan en dónde? Dentro de nosotros. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, ¿cierto? ¿De dónde surgió esa culpabilidad? De adentro de él. Dijo, esta es la mujer que tú me diste. O sea, ella tiene la culpa, pero hay otro culpable. Yo no fui, fue ella y tú me diste esa mujer. Y a la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho, Eva? Dice, yo no, a mí me engañó la serpiente. Así que hay tres culpas que el ser humano siempre hace. Culpa a su prójimo, y amado, eso no ha cambiado y eso no va a cambiar. Escuche, es la misma raíz, el mismo pecado, las mismas excusas y la misma culpabilidad. Culpa al otro. Porque no se hace responsable de sus actos el ser humano. Bueno, cada vez de que yo hago eso, y usted a lo mejor también, ¿verdad? Cuando usted lo hace, también lo que está haciendo, solo reflejando ese viejo hombre caído, la imagen de Dios distorsionada. Cuando nos hacemos responsables de nuestros actos, estamos reflejando responsabilidad delante de Dios y delante de las personas. ¿Saben por qué Dios le hace preguntas? Le dice, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía, se me escondió detrás de ese árbol grandote, no lo hallo. ¿Por qué te escondiste? Otra pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta. Las preguntas de Dios. ¿Has comido del fruto que yo te mandé que no comieras? ¿Cuál era la respuesta responsable? ¿Sí o no? Pues sí. La respuesta, sí, comí, Señor. Perdóname. Tomar responsabilidad.
Pero en lugar de eso, lo que hizo él fue ¿qué? Excusarse. Amado, eso no ha cambiado, no va a cambiar. Cuando tú y yo operamos realmente en la nueva naturaleza, vamos a ser responsables. Pero cuando operamos en la vieja naturaleza, siempre vamos a estar culpando al otro. Y eso nos pasa diariamente, ¿sí o no? Así que hay tres culpables. Culpabilidad. Número 1, al prójimo. Número 2, muchos le echan la culpa a Dios, como Adán, ¿verdad? Mire, nos metemos en cada rollo por causa de nuestros problemas, nosotros mismos, por causa de nuestra depravación, de nuestras malas decisiones, por causa del pecado, por causa del orgullo, lo que sea, y después decimos, yo no sé por qué Dios me está pasando por esta situación. ¿Se imagina que Adán dijera, yo no sé por qué Dios me metió en este asunto? Amados, tú y yo tenemos la capacidad también para decidir, ¿sí o no? Voluntariamente. Entonces la segunda culpabilidad es a Dios. Mucha gente le echa la culpa a Dios de lo que Dios no tiene culpa. Son decisiones del hombre. Dios le dio la vida. Y la tercera culpabilidad, le echan la culpa al diablo, como Eva, ¿verdad? Yo no fui, fue la serpiente que me engañó. Hermano, es que dicen algunos, es que tú sabes que el diablo, ¿verdad? Tienta al ser humano y la carne es débil, usted sabe, y empiezan con excusarse ahí para irse por la tangente. No, amado, delante de Dios, bueno, entre nosotros podemos hablar así, pero tampoco te lo cree la gente, ni tú te lo crees, ni yo me lo creo, cuando somos responsables delante de Dios. Bien, así que ellos tenían seguridad, pero mire, esos pleitos de que ahí comenzaron, de ahí en adelante, hermano, comenzó ese problema entre ellos. Toda la vida. Ya cuando llega al capítulo 5 de Génesis, dice que la maldad se multiplicó en todos los hombres. Y ya entonces el hermano termina matando a un hermano. Por eso la paz, amado, no se encuentra en otro lugar más que en Cristo. La abundancia que ellos tenían y que disfrutaban, esa provisión, ¿qué faltaba? ¿Qué les faltaba? Alimento, seguridad, tranquilidad, esa abundancia de todo. Le dijo el Señor, de todo, mira Adán, de todo árbol puedes comer. ¿Sí o no? Del fruto de todo árbol puedes comer. Solo de este no. Porque esto te va a llevar a la muerte. ¿Podía comer de qué? De todo. Incluyendo en el centro. ¿Sabe qué estaba en el centro? Dice la Escritura que en el mero centro del huerto del Edén estaba el árbol de vida. Y el árbol de naranja produce naranjas, ¿verdad? El árbol de mangos produce mangos. Y el árbol de vida produce vida. ¿Sabe usted que en el Apocalipsis también aparece ese árbol de la vida? Al final del tiempo, aún dice que sus hojas serán para alimento y medicina para el ser humano. Ese árbol representa a Cristo. Por eso no lo limitó. Y el hombre, para que pudiera seguir viviendo en esa condición, tenía que comer del árbol de la vida. Y Dios no lo limitó, le dijo, de todo árbol puedes comer. Así que tenía toda la provisión. Pero de este no comas. Ahora, dentro de nosotros, en esta naturaleza que estamos, ¿sabes que también todos los días nuestra alma está comiendo y dentro de nosotros está esa naturaleza caída? Dentro de nosotros, si tú ahora eres nueva criatura en Cristo, tu alma constantemente dentro de ti en esa naturaleza, hay ocasiones en que tú te alimentas tu alma de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, que ahora está en nuestros miembros, dice la Escritura. Y llegan pensamientos raros, ¿sí o no? Llegan pensamientos, hermanos, que no deben de estar ahí. Y empiezas a seguir la corriente de esos malos pensamientos en los cuales vivíamos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo. Pero más bien deja todas estas cosas, dice el Señor. Y tú tienes la capacidad para dejar de alimentarte de todo eso, de que está ahí dentro del mismo ámbito, así como en el huerto del Edén. Adán tenía la capacidad de alimentarse de todo árbol y especialmente del árbol de la vida. La pregunta es, ¿por qué no acudimos más a alimentarnos
del otro árbol, no de la ciencia del bien y del mal, que ahora está dentro del ser humano. Pero dentro de ti hay una nueva creación, hay una nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nueva criatura? Bueno, entonces tú y yo podemos alimentarnos. ¿Dónde está esa nueva criatura? Dentro de ti. Podemos alimentarnos de ahí. Así que no tenía necesidad nada. Amado, todas las provisiones están en Dios, en Cristo. Mira, Cristo les dice, no se afanen por el día de mañana qué van a comer, qué van a vestir. Miren los lirios del campo. No hilan, no tejen, no saben bordar. Pero mira qué bonito Dios los viste. Miren las aves del cielo, cómo nuestro Padre Celestial las alimenta a todas ellas. ¿No valéis vosotros más? ¿No valen más ustedes como hijos de Dios? Si Dios alimenta a las aves, ¿acaso Dios no tendrá cuidado de ustedes? Pregunta, ¿cree usted que usted es mejor padre que Dios? ¿Acaso usted dejaría morir de hambre a su hijo? ¿Y qué tal si su hijo se ha portado mal? ¿Lo dejaría sin comer? ¿Lo dejaría de no atenderlo, darle una medicina, llevarlo al hospital? No. Pues si vosotros siendo padres malos, dijo Cristo, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Usted no es mejor padre que nuestro Padre Celestial. Por eso Cristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Por qué? Porque estas cosas son las que buscan los impíos, los gentiles, los que no conocen a Dios. El mundo, amado, secular, la gente que no tiene a Cristo, toda su vida se basa ¿en qué? En metas y logros terrenales. Están afanados por el día de mañana. Ese es su afán. Yo no le digo que no debe tener metas, propósitos y emprender. Haga todo lo que pueda, pero sin afanarse. Porque el afán y la ansiedad le roban la paz, el gozo. Y entonces ahora su enfoque es las cosas terrenales. Pero nuestro enfoque debe estar en el propósito glorioso de nuestro Dios. Entonces, esa provisión está ahí. Mire, Cristo dijo todo lo contrario. En lugar de eso, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, amado, cuando tú y yo, si tú y yo nos enfocamos en buscar el reino de Dios, su justicia, dentro del propósito de Dios, Dios va a cuidar de ti. Dios te va a proveer. Claro, no van a caer las cosas del cielo por arte de magia. Tú tienes que buscar, porque el que busca, halla, ¿verdad? El que toca, se le abrirá. El que pide, recibe. Claro. Pero hay que confiar en Dios. Hay que caminar en el propósito de Dios. Y la gente está buscando más las añadiduras que el reino de Dios. Por eso es que su vida está enfocada y está desordenada. Cuando conocemos el propósito de Dios y tú te enfocas en una sola cosa, que es buscar el reino de Dios, su justicia, vivir conforme al propósito de Dios para lo cual fuimos creados, que es reflejar su imagen, su gloria. En otras palabras, que vean a Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Ahora que cuando vean a Pablo, a través del tiempo van viendo un Pablo diferente. Si la gente no está viendo esa transformación, no está viendo, tal vez nada está ocurriendo. Pero si realmente Cristo vive en nosotros, lo que deben de estar viendo cada vez más es la imagen de Dios. Pregunta, ¿cómo la gente en el mundo puede ver la imagen de Dios en tu vida y en la mía? ¿Sabe cómo? Viendo el reflejo de lo que Dios es. ¿Cómo? Bueno, los atributos. Cuando vino Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Y lo que mostró del Padre fue sus atributos. Miren lo que dice la Escritura, hablando del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales. Amados,
Todos esos frutos del Espíritu están ahí en la vida de Dios. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de ese árbol de la vida y podemos reflejar entonces la vida de Dios, la gente va a ver y eso. La pregunta es, ¿qué tanto estamos reflejando realmente de esos atributos de Dios, de la vida de Dios? ¿Cuántos tienen la vida de Dios? Ellos disfrutaban de un deleite, de un gozo constante, pero hoy en día la Escritura nos dice que el ser humano recibe amargura. Mire, vamos a leer un texto y vamos acercándonos al final. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Este es un texto muy conocido por muchos, mayormente cuando le hablan a los jóvenes. Pero mire, Eclesiastés 12:1. Dice así. Capítulo 12. Eclesiastés 12:1. ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y nosotros pensamos siempre que ese texto es solo para los jóvenes, ¿verdad? ¿Será que ahora, como ya no te sientes tan joven, ya no tienes que acordarte de tu Creador? No, eso es todos los días. Pero la recomendación número 1 es que si desde la juventud los jóvenes comienzan a poner atención en la vida de Dios desde la juventud, bueno, cuando vengan los días de más edad, su corazón va a tener paz, va a tener placer, va a tener contentamiento. ¿Por qué? Porque han comenzado a caminar con el Señor desde su juventud. Yo les decía a los muchachos que, ¿verdad? Que qué bueno y qué glorioso es conocer a Cristo y empezar a caminar en la vida de Dios desde la juventud. De hecho, lo que dice el libro de Proverbios, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, hablando del yugo de Cristo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes, mire lo que dice, antes que vengan, ¿qué? No dice, si acaso llegan los días malos, ¿verdad que no? No, te asegura que van a llegar. Bueno, esas son las malas noticias. La buena noticia es que si estás en Cristo, tú vas a poder resistir aún el día malo. ¿Sí? Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe que hay gente que llega a la vejez y después de haber vivido tantos años, realmente llegan así? Y otra vez la pregunta, ¿por qué? Bueno, claro, porque están sin la vida de Dios, porque ahí es donde está todo, pero el ser humano no quiere entender. Por último, vamos a mencionar la identidad que el hombre perdió. Mire Romanos capítulo 1, porque la mejor identidad es ahora como hijos de Dios. Jesús no tenía nada que probarle al diablo cuando Satanás lo tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate de esta piedra. Jesús tenía claro quién era. Él era el Hijo de Dios, claro. Pero mire Romanos capítulo 1, verso 21, cómo el ser humano se fue degradando. Dice así, desde el 20 vamos a leer. Verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En otras palabras, Dios también dejó esta creación, este mundo, toda la naturaleza, todo lo que existe, y todo eso testifica de Dios. Los astrónomos, cuando estudian los astros y el universo, todo como está compuesto a la perfección, cómo todo camina, aún este globo terráqueo, cómo todo está sincronizado perfectamente. Aún aquellos que no creen o que no le pueden o no quieren llamarle a Dios, al creador de todo, llegan a la conclusión y dicen,
No sabemos si es Dios, si es una fuerza divina, si es algo, pero algo o alguien tuvo que haber creado a la perfección una vida mucho más poderosa para traer a la existencia, y no solo haber creado todo a la perfección, sino que todo se mantiene en su orden. Y no se explican cómo, pero la Escritura sí nos explica. La Biblia sí nos dice que hay un solo creador, un solo Dios. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas. En otra palabra, todo lo que Dios hizo es para hacerle entender al ser humano que hay un Dios. De modo que no tienen excusa. O sea que el ser humano no se puede excusar. Ya le dije, primero Dios dejó la conciencia para tratar con él en su conciencia. En la conciencia te defiende cuando hace lo bueno y te acusa cuando hace lo malo. ¿Verdad que sí? ¿Siente usted cuando le hace lo malo? La acusación ahí. Segundo, está el Espíritu de Dios que siempre está tratando con nosotros. Esa luz, Dios habla a tu vida. Tercero, la naturaleza y todo. No hay excusa. Verso 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos decidieron creerse sabios, profesaron ser sabios, pero es todo lo contrario, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, decidieron, en lugar de adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios incorruptible, ahora el ser humano decide adorar, mire, a otro Dios. ¿Ha escuchado usted por ahí tanta gente? Hay muchos que se dicen que son el Cristo. ¿Ha escuchado? Hermano, eso ha existido siempre, toda la vida, por diferentes lugares, en diferentes países. Pero lo increíble o lo irónico o lo tonto no es que un hombre se haga llamar el Cristo, sino todos los seguidores que tiene, que han decidido cambiar la gloria, la honra de Dios por la imagen del hombre corruptible. También aves, cuadrúpedos y reptiles. O sea, esa es la gradación del hombre. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otras palabras, el ser humano cuando decide, amado, permanecer en eso, va a llegar un momento en que Dios los entrega completamente. Pero bien, escuche, Efesios capítulo 4, y aquí vamos a terminar. Busque Efesios. ¿Sabe que antes de leer Efesios, déjeme mencionar el capítulo 4 de Efesios, en el libro de Eclesiastés, para que usted tenga una idea y usted pueda leerlo en casa, por causa de tiempo no lo vamos a leer, pero yo quiero invitarle, especialmente en el capítulo 2, pero si usted puede leer Eclesiastés, todo el libro de Eclesiastés, le va a ayudar mucho a entender que el hombre más sabio de toda la tierra, Salomón, fue el rey más rico, el más poderoso y el más rico de toda la tierra, de todos los reyes de todo el tiempo, y el más sabio. Dedicó toda su vida. En el capítulo 2 habla acerca de eso. Dice que no le negó nada a sus ojos. No negó nada de disfrutar del placer de la vida, de las cosas. Se dedicó a estudiar, a indagar, a escribir libros, a estudiar. Se dedicó a observar el arduo trabajo que hay debajo del cielo para los hombres. Se dedicó a amontonar riquezas, plata y oro, mucho, caballos, doncellas, músicos, de todo. Se llenó, se abasteció de todo, disfrutó de todo. No hubo nada que restringiera él, porque él tenía todo el poder, todo el dinero, todo el oro, toda la plata y todo el tiempo para hacer eso.
¿Y sabe qué termina diciendo él? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y lo que me gusta, escuche, cuando termina, son 12 capítulos, cuando termina los últimos 2 versículos, que termina en el capítulo 12, cuando cierra y termina de escribir todo el libro de Eclesiastés, es hermoso. Léalo en su casa para que pueda entender. Amado, si ya alguien lo intentó, ¿por qué lo seguimos intentando? Alguien ya intentó alcanzar tantas cosas y nada de eso le produjo satisfacción en su vida, en su alma. ¿Sabe qué termina diciendo en el capítulo 12? Los últimos 2 versículos. Dijo, todo esto es vanidad. Todo es vanidad. ¿De qué sirve que yo me afane? También dice, en amontonar riquezas y que cuando yo me vaya, otro lo disfrute. Y ya menciona tantas cosas hermosas, pero termina diciendo, esto es el todo del hombre. Esto es el fin, dice él, este es el fin del discurso. El fin de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Se puede imaginar el hombre más rico, más poderoso del mundo? Dedicarse a indagar cuál es el motivo, el propósito, por qué estamos aquí en la tierra. Y él tuvo todo el poder, todo el derecho, todo el tiempo, todo el dinero, todo el oro, para poder indagar en todas las áreas, amado. En los placeres, en la fama, en la sabiduría, en todo. Y nada le dio satisfacción. Por eso termina diciendo, lo único, el fin de todo, que le conviene al hombre es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque en eso sí hay placer. Bien, vamos a terminar aquí donde le dije. Póngase de pie. Yo quiero invitarle que voy a leer mientras se pone de pie. El apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, verso 22. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, todos los que ahora están en Cristo, decimos que somos nueva criatura, ¿cierto? Y luego sigue diciendo que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, las cosas viejas pasaron, el estilo de vida, la manera, en cuanto a la manera pasada de vivir, Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Dice que ese viejo hombre está viciado, hay un vicio. Si yo le preguntara, ¿usted tiene vicios? La gente dice no, ¿verdad? Pero dice que nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. ¿Sabe que aún nuestro cuerpo guarda todas esas memorias en el viejo hombre? Pero dice, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero invitarle, amado, cierre sus ojos, dígale, Señor, gracias por darme el privilegio tan grande de ser tu hijo. Señor, gracias porque un día, aunque yo no sabía, aunque yo no te conocía, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Y un día, Señor, Cristo Jesús vino como esa luz a mi vida. Me resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y a partir de ahí, de ese día en adelante, Él habita en mi corazón. Ahora ayúdame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo para yo despojarme cada día de esa vieja manera de vivir. Que nuestro cuerpo está viciado aún todavía con ese estilo de vida. Para que cada día, como dijo Juan el Bautista, yo mengüe, pero que Él crezca. Para que cada día realmente pueda ser reflejado Cristo en mi vida. Que vayamos siendo formados conforme a la imagen de su Hijo.
Ayúdanos, Señor, a menguar, a negarnos a nosotros mismos. Señor, a negar esa vieja naturaleza, el egoísmo. Señor, el pecado, porque la causa del pecado siempre va a traer muerte. Pero la gracia y la vida de Cristo que está en nosotros siempre nos va a llevar a un espíritu vivificante. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que cuando la gente, el mundo pueda realmente, la única manera que la gente pueda ver realmente la imagen de Dios en el hombre, aquel que está siendo restaurado, como ese espejo que refleja la imagen de alguien. Así también que nosotros podamos ser ese espejo, Señor, que cada día puedan ver más a Cristo y menos a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu perdón, por ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Yo te pido, Padre Celestial, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos nosotros cada día caminar en esa luz verdadera. Gracias, Señor. También, Padre, te damos gracias por la ofrenda, gracias por la economía, por el trabajo, Señor, por el negocio, por todo lo que tú nos das, por proveernos, Señor, no solamente para que nos alcance, sino que sobreabunde. Gracias por darnos. Te damos gracias por esa ofrenda, los diezmos, Señor, por lo que traemos estas dádivas con gratitud en nuestro corazón delante de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Puede darle un aplauso a Cristo, salude a su hermano. Dios le bendiga. Estamos bendecidos.